Cuando nuestro reino cayó, los soldados enemigos nos sacaron a las princesas de la sala del trono, empapada en sangre. Al intentar atraparme, mi hermana me empujó hacia adelante como si fuera un tributo roto. Que cargue con la vergüenza, pensó. Pero el destino se rió, el príncipe enemigo me reclamó como su enjollada concubina, mientras ella se pudría en fosas comunes. Marcada y rota, años de veneno fermentaban en su alma. Me cortó la garganta a la luz de la luna y despertó encadenada a mi lado en el pasado. Esta vez corrió hacia los soldados, como una prostituta sacrificial. Hermana, su risa era veneno. Esta vez, la seda de la concubina será mía. Ella nunca lo supo. No anhelo el lecho de ningún príncipe con sangre real ardiendo en mis venas. Tomaré el trono que nos aplastó o ahogaré imperios en llamas. Gracias por ver. Tu apoyo hace que estas historias sigan creciendo. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias cautivadoras. ¿Qué historia deberíamos contar a continuación? Cuéntanoslo abajo. Capítulo 1. Una luna ensangrentada se elevó al cielo. Los lejanos gritos de agonía se fueron apagando poco a poco. Todos los hombres habían sido masacrados, y las únicas sobrevivientes eran las mujeres en las tiendas. En ese instante cada bello rostro se llenó de una desesperación y un miedo infinitos. Érase una vez, estas eran las princesas más nobles del palacio. Sin embargo, ahora nuestros padres y hermanos habían sido masacrados por la caballería Qianrong. Nos encadenaron las manos y nos arrojaron a tiendas de campaña como un rebaño de corderos esperando el matadero. Las cortinas de la tienda se rasgaron y entraron varios soldados Qianrong. Todos eran corpulentos con músculos abultados, apestaban a sangre y sonreían con picardía. Por fin, pudimos saborear el sabor de las mujeres nobles de la dinastía Tang del Sur. Hay varias princesas entre ellas. Me pregunto si sus llantos serán más seductores que los de las mujeres comunes. Todas las chicas comenzaron a llorar de miedo. Algunos llamaban a sus padres, mientras que otros intentaban quitarse la vida. En el caos, una voz se alzó con entusiasmo: caballeros, los acompaño. Quien hablaba era mi hermana menor, Yue. Enseguida me di cuenta de que había renacido, igual que yo. En mi vida anterior, la escena era la misma. Los soldados de Qianrong seleccionaban mujeres en las tiendas para llevárselas y disfrutarlas. En ese momento, Yue intentaba desesperadamente esconderse en la retaguardia, empujando a los demás hacia adelante. Cuando una niña de 8 años estaba a punto de ser empujada al frente, me puse de pie para protegerla. Si vas a llevarte a alguien, llévame a mí. Así que los soldados me sacaron a rastras de la tienda, mientras que las otras hermanas escaparon ilesas. Al salir de la tienda, oí a Yue palmearse el pecho con alivio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fue Yusu quien murió. Otras chicas protestaron. Yusu arriesgó su vida para salvarnos. Como princesas, ¿dónde está su sentido de la responsabilidad? La voz enojada de Yue resonó. ¿Cómo puedes compararme con Yusu? Soy la única hija del emperador y la emperatriz. Ella es solo la hija de una humilde doncella de palacio. ¿Cómo te atreves a compararla conmigo? Yue pensó que estaba condenada, pero no lo esperaba cuando los soldados me arrastraron al bosque. Se encontraron por casualidad con el joven príncipe de la tribu Qianrong, Murong Jin, que estaba de patrulla. Murong Jin me tomó cariño. Me llevó de vuelta a su tienda y tras una noche de favores, me convertí en su concubina. Me amaba mucho y al regresar a la tribu Qianrong, me nombró su segunda esposa. El rey Qianrong ya era anciano, y Murong Jin era el hombre más poderoso de las regiones occidentales, además de su imponente estatura y atractivo físico. Era el sueño de innumerables mujeres. Una vez que él ascendiera al trono, yo sería la concubina predilecta, colmada de un cariño infinito. En cuanto a Yue, se convirtió en esclava como las demás nobles, comiendo lo mismo que los caballos y trabajando de sol a sol con las manos llenas de ampollas. Yue era la única hija de la emperatriz y nunca había soportado tanto sufrimiento, impulsada por un odio intenso. Me mató cuando fui a visitar a los esclavos. Originalmente, si no me hubiera matado, los habría rescatado todo ese tiempo. Por suerte, en esta vida, todos hemos renacido. Yue siguió alegremente a los soldados Qianrong.
Antes de irse me susurró al oído, abre los ojos y observa. Seré más favorecida que tú. El juicio de Yue fue acertado. Al igual que en su vida anterior, el joven maestro de la tribu Qianrong fue a inspeccionar a las tropas y descubrió que Yue estaba siendo arrastrada por los soldados. Los ojos de Yue estaban llenos de lágrimas y su cabello negro estaba despeinado. Irradiando la belleza desgarrada de una princesa de un reino caído, Maorongjin detuvo de inmediato a los soldados. Levantó a Yue, la montó en su caballo y regresó a la tienda. Durante los 3 días siguientes, Maorongjin pasó todas las noches con Yue. Yue me imitó para ganarse el favor de Maorongjin. En mi vida anterior, después de casarme con Maorongjin, nunca sonreí. Maorongjin intentó por todos los medios hacerme sonreír, llegando incluso al absurdo juego de encender faros para engañar a los señores feudales. Pero mi corazón estaba consumido por la pena por mi reino caído, y no podía siquiera sentir un atisbo de alegría. En esta vida, Yue siguió mi ejemplo y mantuvo una expresión constante de tristeza. Maorongjin se obsesionó aún más. Declaró que quien hiciera sonreír a la princesa Yue sería recompensado con 10.000 cuentos de oro. Un mes después, llegamos a Qianrong. Las otrora nobles damas de familias prominentes se habían convertido en las esclavas de menor rango del palacio. La tarea que me asignaron fue la menos ardua, servirte como sirvienta de palacio. Un día al llevarle té y agua a Maorongjin, incliné la cabeza y le serví el té a Maorongjin y a la princesa Yue, que estaba a su lado. Al ofrecerle el té a Yue, ella fingió quitarme la taza de las manos, pero de repente me soltó. La taza de té se cayó y el té hirviendo se derramó sobre su falda. Yue gritó de dolor, y la expresión de Maorongjin se volvió gélida. Traigan a alguien, dijo, arrastren a la esclava para que alimente a los perros. Todos sabían que Maorongjin, el joven maestro de la tribu Qianrong, era impredecible, cruel y brutal. En mi vida anterior, estuvo dispuesto a gastar 10.000 cuentos de oro por una sola sonrisa mía. En esta vida, buscó mi muerte sin decir palabra. Antes de que pudiera hablar, Yue ya se había arrodillado. Habló en voz baja, Ta es mi compatriota de la dinastía Tang del Sur. Aunque sea torpe, por favor, perdónale la vida por mí. La expresión de Maorongjin permaneció fría. Tras una larga pausa, dijo, ya que Yue intercede por ti, serás exiliado a los establos. Yue me sonrió. Sabía que lo hacía a propósito. Yue no quería que sirviera al lado de Maorongjin. Temía que yo encontrara la oportunidad de seducirlo. Pero tampoco quería que muriera tan pronto. Al fin y al cabo, quería que presenciara su ascenso a la posición de concubina imperial. Exiliarme a los establos formaba parte de su plan. Al fin y al cabo, en su vida anterior, le habían encomendado alimentar a los caballos en los establos. Esta tarea era extremadamente ardua, ya que los caballos Qianrong eran conocidos por su temperamento feroz y eran propensos a patear a la gente. Yue, para evitar que los caballos la patearan, tuvo que darles menos heno. Como resultado, un potro murió de hambre al mes. Ese potro era el dragón blanco como la nieve de la princesa Qianrong. Cuando se supo la verdad, la princesa Qianrong la golpeó brutalmente y le desfiguró el rostro. Más tarde, cuando Maorongjin vino al establo conmigo para seleccionar caballos, le ordenó a Yue, desfigurado, que me sirviera de taburete para montar y desmontar. El último hilo de cordura se quebró en la mente de Yue. Ella era la única princesa legítima de la dinastía Tang del Sur, y desde la infancia, yo había sido su único sirviente. Ahora era un hombre altivo y poderoso. Mientras ella fuera una simple esclava, ¿cómo podría soportarlo? Así Yue atacó y me clavó la espuela en la garganta. Emperatriz. Te haré emperatriz. En esta nueva vida, nuestras posiciones se han invertido como ella deseaba. Ella se convirtió en la concubina de Maorongjin, mientras que yo me convertí en su esclava. Una vez que hayas matado de hambre al potro dragón de nieve, sufrirás el dolor de ser golpeada por una princesa hasta desgarrarte la piel. Yue dejó esas palabras atrás y me abandonó en el establo. El caballo más cercano estaba cubierto de pelaje blanco como la nieve, pateando el suelo y sacudiendo la cabeza, con las fosas nasales dilatadas por la respiración agitada. Supe de inmediato que era el potro dragón de nieve de la princesa.
El potro dragón de nieve había heredado la naturaleza salvaje de sus antepasados caballos salvajes y era extremadamente difícil de domar. Yue estaba seguro de que moriría a manos de la princesa, pero ella desconocía que mi madre había sido entrenadora de caballos en los establos imperiales. Para mí, domar caballos era lo más sencillo del mundo. Al segundo mes de entrenar al potro dragón de nieve, Yue regresó al establo. Para entonces se había convertido en la concubina predilecta de Maoron Jin. Las mujeres Xiangrón eran generalmente audaces y vibrantes, mientras que nosotras, las mujeres de la dinastía Tang del Sur, éramos delicadas como el jade y suaves como la seda. Dulce y elegante, Maoron Jin naturalmente encontró esto fresco y atractivo, sin mencionar que Yue era realmente hermosa. El emperador y la emperatriz la habían mimado desde pequeña, bañándose a diario en agua de rosas y bañándose con aceite de jazmín, lo que le daba una piel más suave que el jade. Los esclavos de Xiangrón le trajeron con entusiasmo un taburete suave, y ella sonrió al sentarse frente a mí. «Ven, masajea mis pies». Dudé un instante y la expresión de Yue se endureció. Al instante el asistente a su lado me azotó con fuerza con un látigo. La chica que trabajaba conmigo en el establo corrió llorando, intentando protegerme. «Hermanas. ¿Por qué la princesa Yue te trata así?» Antes de que pudiera terminar, también recibió un látigo en la espalda. Esta chica era la hija menor de un funcionario académico, de solo 13 años, de complexión delicada. Incluso en casa, necesitaba dosis diarias de medicamentos. ¿Cómo pudo soportar semejante golpe? Se desmayó al instante. Protegí a la niña inconsciente y me acerqué a la princesa Yue. La princesa me ordenó que le masajeara los pies, así que hice lo que me dijo. ¿Es la presión adecuada? Si no lo es, la princesa podría golpearme o regañarme. No hay necesidad de desquitarse con los demás. Yue finalmente sonrió seductoramente. Me levantó la barbilla con el dorso del pie y susurró con una voz que solo ella y yo podíamos oír. ¿Qué te parece? Hermana. En otra vida sin duda estabas destinada a servirme. En su vida anterior Murron Jin le había ordenado a Yue, quien era una esclava, que me sirviera de escabel. Esto podría ser el mayor dolor en el corazón de Yue. ¿Cómo podía aceptar que yo, a quien una vez menospreció y pisoteó, le diera la vuelta a la tortilla y me convirtiera en su amo, mientras ella estaba condenada a ser una esclava para siempre? En otra vida, naturalmente quería vengarse de mí. Pero susurré, la princesa está enfadada conmigo, es natural que quiera vengarse. Pero la princesa come la comida del pueblo en tiempos de peligro. Ella también debería asumir las responsabilidades de una princesa. ¿Por qué no piensas en quién es nuestro verdadero enemigo? Yue se burló. Dijo, ¿acaso no sé que si no fuera por el ataque de los Qianrong a los Tang del Sur, no habría perdido mi vida de seda y arroz ni habría terminado aquí comiendo arena? Pero tú, nuestro padre ha muerto, nuestro hermano mayor ha muerto, el general ha muerto y el comandante de la Guardia Imperial también ha muerto. Esos hombres no pudieron proteger el reino, y yo solo soy una princesita. Apenas puedo protegerme. Si nuestros padres vivieran, solo querrían que fuera feliz. Pero tú. He tomado tu posición de concubina. ¿Me odias? Negué con la cabeza. En realidad no te odio de verdad, Yue, al menos no en este asunto. Ser la concubina de Murron Jin no es necesariamente algo bueno. En mi vida anterior, Murron Jin me favoreció durante 3 meses y luego se casó con las hijas de varias tribus de las regiones occidentales. Era el joven amo de la tribu Qianrong, no podía casarse con una sola mujer. Para competir por el puesto de consorte principal, las nobles de la tribu Qianrong lucharon a muerte. Tras ellos se encontraban las diversas facciones de las 16 tribus de las regiones occidentales, entrelazadas y reacias a ceder. En comparación, la princesa de los Tang del Sur, cuyo país ya había caído, carecía del apoyo de su clan materno, pero contaba con el favor de Murron Jin. Esta era la pesadilla de todas las concubinas. En mi vida anterior, incluso si Yue no me hubiera matado, habría muerto en menos de un mes por el veneno de la tribu Susa y los insectos venenosos del reino Guyu. Pero Yue se negó a creerlo. Bajó la cabeza y me miró fijamente. Puta inútil. Has heredado las 3 partes de belleza de zorro de tu concubina. Aunque Murron Jin solo me ama ahora, si alguna vez siente algo por ti tendré problemas.
Yue gritó con fuerza: «Traigan a alguien. Córtenle la cara en pedazos, sin dejar rastros». Pronto, la fría hoja me tocó la cara. Cerré los ojos y recé en mi corazón. Ya viene. Debería llegar pronto. La primera espada estaba a punto de cortar, pero en ese preciso instante un semental negro cargó con una mujer vestida de rojo vibrante encima. La princesa Muronzu de la tribu Qiangrón había llegado. Finalmente la esperé. Al oír el anuncio del sirviente, la expresión de Yue cambió de repente. Ya fuera en su vida pasada o en esta, Yue siempre le había temido a esta princesa Qiangrón. Incluso ahora, como la concubina predilecta de Muronjin, Muronzu sigue siendo alguien a quien no se atreve a ofender. Después de todo, la madre de Muronzu fue asesinada por la madre de Muronjin años atrás. Incluso ahora. A pesar de la posición de Muronjin como joven maestro, Muronzu nunca le mostró ningún respeto. Para evitar encontrarse con Muronzu, Yue se levantó rápidamente y salió por la puerta lateral. Al salir, no pudo evitar mirarme con una sonrisa. El significado era claro: el tormento de la princesa estaba a punto de comenzar. Después de todo, antes en el establo, Yue no había visto al potro blanco como la nieve. Debí haberlo matado yo. En ese momento la princesa entró, observó el lugar y, al no encontrar al potro blanco como la nieve, su expresión se ensombreció de inmediato. ¿Dónde está el mozo de cuadra? Los sirvientes me agarraron de inmediato y me arrojaron ante la princesa. Muronzu me miró. ¿Eres de la dinastía Tang del Sur? Incliné la cabeza. Sí. ¿Dónde está el potro blanco como la nieve de mi princesa? Dije que lo liberé. Morninpear lo oyó y abrió los ojos como platos. ¿Lo liberaste? Nunca esperó que una esclava tuviera tanta audacia. Perla Matutina estaba tan enojada que le temblaba la voz. Esta princesa compró a este potro dragón de nieve por 6.000 cuentos de plata. ¿Lo liberaste? ¿Quién te dio la audacia? Los sirvientes me miraron con lástima. Todos creían que estaba condenado. Levanté la cabeza y mi expresión permaneció completamente tranquila. Por favor, sígueme. Princesa. Quizás nunca habían visto a un esclavo cometer una ofensa tan grave y aún así mantener la compostura. Muronzu me siguió al desierto. Su Alteza. El potro blanco como la nieve fue criado a partir de caballos salvajes. Su naturaleza salvaje es indomable. Si se le mantiene en un establo, se negará a comer o beber y morirá en medio mes. La única manera de mantenerlo con vida es liberarlo. El mongol rió furioso. ¿Así que gasté 6.000 cuentos de plata solo para que lo liberaras? ¿Crees que no vivirás lo suficiente para cosechar los frutos en tu próxima vida? Antes de que pudiera terminar de hablar, me llevé un dedo a los labios y soplé un largo silbido. En instantes, un caballo blanco como la nieve apareció en el horizonte. La princesa se quedó paralizada. Era su semental blanco como la nieve. El semental blanco como la nieve galopó hacia mí, y salté sobre su lomo. ¡Arre! Dimos 3 vueltas a la pradera y di órdenes, que el semental blanco como la nieve siguió al pie de la letra. Los ojos de Muronzu se volvieron cada vez más blancos. Después de 3 vueltas ajusté las riendas frente a Muronzu, desmonté y le hice una reverencia respetuosa. El caballo ya está bien entrenado. La princesa puede montarlo a voluntad. La mirada de Muronzu hacia mí ya era completamente distinta a la de antes. ¿Cuál es tu estatus en la dinastía Tang del Sur? Soy Chuyusu. La mongola Zu entrecerró los ojos ligeramente. Eres una princesa. Así, el mongol Zu supo al instante por mi nombre que era de sangre real. Pareces muy hábil montando. El mongol Zu dijo con naturalidad: ¿te atreves a competir conmigo? Acepto. Un cuarto de hora después, ambos desmontamos empapados en sudor. El mongol Zu jadeó. ¿De verdad me ganaste? Me sequé el sudor de la frente, princesa Murong. Tu equitación es excepcional. Gané con gran dificultad. Muronzu guardó silencio un momento antes de sonreír. Entre las 16 tribus de las regiones occidentales, eres el único que se atrevió a derrotar a esta princesa. Mañana trae al dragón de nieve completo y espérame aquí.
Durante el siguiente medio mes, Murongzu y yo corrimos 10 veces, y cada una ganó algunas y perdió otras. Como recompensa me dio medicinas, comida e incluso oro y plata. Lo distribuí entre las demás esclavas. Gracias por su amabilidad, princesa Murong. Murongzu me levantó la cara con su látigo. Los favores que puedo concederle son mucho mayores que estos. Chuyusu, ¿quieres ser la concubina de mi hermano? Para una esclava, esta era la mejor oportunidad. Después de todo, las esclavas realizaban el trabajo más duro todos los días, comían comida rancia y a menudo eran golpeadas y regañadas por sus amos. Incluso una concubina no querida tenía sirvientes, ropa hermosa y comida exquisita. Murongzu esperaba que me arrodillara asombrado y le expresara mi gratitud, pero mantuve la calma y dije, no quiero. La expresión de Murongzu se tornó extremadamente desconcertada. Entonces, ¿qué quieres? Miré a Murongzu. El cielo y las nubes de la pradera se reflejaban en nuestros ojos. Después de un largo rato, hablé con una voz que solo ella podía oír, quiero ayudar a la princesa. Al principio Murongzu no entendía lo que decía, pero en un instante su expresión cambió. Había entendido. Ridículo. Me regañó con dureza, pero mi expresión permaneció inalterada. En mi corazón, albergaba una firme determinación en esta vida. Murongzu era alguien a quien debía conquistar sin reservas. Tras llegar a Xiangron, me di cuenta de que la mayoría de los hermanos de Murongjin eran mediocres, pero él tenía una hermana excepcional. Murongzu provenía de una familia noble. Siendo hija única del rey de Xiangron y la princesa mayor del reino de Guoyu, creció en el ejército con su abuelo. Familiarizada con los clásicos de las llanuras centrales, podía blandir la espada en batalla y leer e interpretar textos con facilidad. Desafortunadamente en mi vida anterior, como la concubina predilecta de Murongjin, por mucho que intentara ser amable con Murongzu, ella siempre creía que era una espía enviada por su hermano y se negaba a abrirme su corazón. Pero en esta vida, sigo siendo una esclava sin lealtad. Ganar el favor de Murongjin es un camino sin salida. Solo uniéndome a Murongzu puedo esperar restaurar nuestro reino. Princesa Murong, en cuanto a linaje y talento, no eres inferior a tu hermano Murongjin. Eres la nieta del rey del reino de Guoyu y la caballería más elitista de las regiones occidentales, una dote que tu abuelo materno le dio a tu madre. Sin embargo, desde que asesinaron a tu madre, esta caballería ha caído en manos de Murongjin. En pocos años Murongjin encontrará un estado vasallo para casarte. Después usará las tropas que tu madre dejó atrás para convertirse en el gobernante del mundo, mientras que tú no serás más que una princesa anónima en los anales de la historia. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? La expresión de Murongzu se volvió cada vez más sombría. Finalmente me interrumpió. Basta. Chuyousu, ¿intentas crear una brecha entre mi hermano y yo? ¿Sabes que cualquiera de las palabras que acabas de pronunciar podría costarte la vida 100 veces? Dicho esto, Murongzu giró su caballo y se alejó sin mirar atrás. Me quedé allí sonriendo. Sí, las palabras que pronuncié podrían haberme costado la vida 100 veces. Pero no me mató. Eso solo fue suficiente para demostrarlo. Se había enamorado de mí. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Sin darme cuenta, llegó el banquete de cumpleaños de Murongjin, el joven amo de la tribu Qianrong. Unos eunucos querían congraciarse con él, así que reunieron especialmente a las esclavas de la dinastía Tang del Sur para ensayar una famosa danza del bambú de Jiangnan y celebrar así el cumpleaños de Murongjin. Muchas de las chicas se negaron. Murongjin es el enemigo que mató a nuestro padre y destruyó nuestro país. ¿Cómo te atreves a hacernos bailar para él? El rostro del eunuco se ensombreció. Las esclavas desobedientes serán azotadas hasta la muerte con látigos en el acto y arrastradas para alimentar a los perros salvajes. Avancé a tiempo y deslicé una moneda de oro en la mano del eunuco. Señor. Por favor, no se enoje. Son jóvenes y torpes. No saben bailar. No es presuntuoso decirlo, pero el mejor bailarín de ramas de bambú de toda la capital Tang del Sur soy yo. El eunuco, rebosante de alegría, dejó de insistir con las demás esclavas y me ordenó que me preparara para la función. Antes de que comenzara el gran banquete, me trajo un conjunto de túnicas de baile con estampado de nubes y un par de zapatos de baile bordados.
Si logras ganarte el favor del joven amo, serás bien recompensado. Después de que el eunuco se fuera, la joven que trabajaba conmigo en los establos me ayudó a ponerme la túnica. Era la única hija de Li Shangxiu, el ministro de Derechos, y su padre y sus hermanos le habían enseñado poesía y estrategia militar desde pequeña. Era conocida como la mujer más talentosa de la capital. Tras pasar varios meses en los establos, estaba demacrada en los huesos, a pesar de estar al borde de la muerte. Lloró por mí. La princesa Yusu, una princesa de la familia imperial, va a bailar para salvarnos. Sonreí y le acaricié la cabeza. No llores. No tendremos que aguantar esto mucho más. Esta noche, sin duda, habrá un punto de inflexión. La señorita Li pensó que solo la estaba consolando. Ella asintió con lágrimas en los ojos y me ayudó a ponerme los zapatos. Pero en cuanto metí el pie en el zapato, hice una mueca de dolor. Al sacarlo había una aguja plateada y brillante clavada en el zapato, ya empapada en sangre. La chica Li se quedó sin aliento. ¿Qué es esto? Apreté los dientes. Es Yue. Sabía que iba a actuar en el gran banquete de Murronjin. Si revelaba mi rostro y me atraía la atención, sería peligroso para ella. La chica Li miró mis medias de seda manchadas de sangre. La herida es profunda. ¿Debería vendarla primero la princesa? No. Me levanté levantándome la falda. En realidad me preocupaba no recibir suficiente atención. Ahora debía agradecerle. Las cuerdas de Lukin sonaron, y la carpa dorada se llenó con el sonido de las voces. El rey de Qianrong y Murronjin, padre e hijo, ocupaban la posición más alta. Junto a Murronjin estaba Yue, su concubina predilecta. Entre los invitados, Murronju aún vestía de rojo, bebiendo solo y sin hablar con nadie. Me remangué y subí al escenario, haciendo una reverencia elegante. Yusu del clan Chu bailaba para el rey Qianrong y el joven maestro. Yue vio que había subido al escenario y palideció. Murronjin, sin embargo, me miró con interés. La última vez que me castigó por Yue vestía ropa de esclava tosca, con la cabeza gacha, y no capté su atención. Pero ahora, después de vestirme con cuidado, pudo ver mi rostro con claridad. Yue era vibrante y hermoso. Mientras que yo era frío y distante, dos impresiones completamente diferentes de Ronjin. Dijo con renovado interés, entonces baila. Si bailas bien, recibirás una generosa recompensa. Negué con la cabeza. No sé bailar. Murronjin no pudo evitar arquear las cejas. Un atisbo de disgusto en sus ojos. ¿Te estás burlando de mí? Bajé la vista. Para empezar, este baile debe ir acompañado de una cítara Jiangnan. He oído que entre los Qianrong, solo la princesa Murronju sabe tocar esta cítara. Sin embargo, la princesa es de noble cuna, y yo soy solo un esclavo, no me atrevo a pedírselo. Murronjin sonrió, es fácil, hermana. Ve y acompáñala con una canción. Jinju de Mongolia levantó la vista de repente. Dijo fríamente, ¿mi hermano real me pide que actúe en el escenario con una esclava? Su voz era tan fría que todo el recinto quedó en silencio por un instante. El mongol Jin sintió que su ánimo se desanimaba, sus ojos se oscurecieron y su expresión se tornó sombría. Miró al rey Qianrong sentado a su lado. El rey Qianrong hizo un gesto con la mano. Es tu cumpleaños. Jinni, ¿por qué arruinar la fiesta? Además, nunca había oído a Huer tocar la cítara. Esto claramente favorecía a Murronjin. El rostro de Murronju se puso rojo, luego verde, luego blanco. Al final, ante la mirada de todos los presentes, no tuvo más remedio que levantarse y tomar la antigua cítara que le había entregado el eunuco. El sonido de la cítara fluía como el agua. Me arremangué las mangas, mi figura grácil y fluida, como las sombras de las nubes y las ondas del agua. Finalmente el sonido de la cítara cesó abruptamente con un chasquido. Fue Murronju quien apretó los dientes y rompió la cuerda. En ese mismo instante me desplomé en el suelo. La sangre se derramó de mis zapatos, filtrándose en el suelo y formando un círculo rojo oscuro. Murronjin se sobresaltó y se levantó. ¿Qué pasa? Me mordí el labio. Este sirviente es torpe. Me lesioné el pie accidentalmente mientras practicaba danza.
Pero quería bailar para el joven maestro, así que decidí soportar el dolor y venir aquí. Incluso me vendé la herida con seda blanca. Pero no me lo esperaba, antes de que pudiera terminar, Mu Rongjin ya se había apresurado a levantarme. Vi cómo el rostro de Yui palidecía al instante. Mu Rongju, sentada a su lado, ensombreció su mirada en silencio. Me miró con una decepción indescriptible en los ojos. Dentro de la tienda dorada, me estaba bañando. Esa noche debía servir a Mu Rongjin. Todos los sirvientes dijeron que el joven amo podría tomar a las dos princesas Tang del Sur como concubinas, lo que también demostraría el poder de la tribu Qianrong. Me bañé lentamente y el agua se había enfriado, pero aún no salía de la bañera. Estaba esperando. La gran actuación de hoy fue para una sola persona. Si no venía, todos mis esfuerzos habrían sido en vano. Finalmente las voces de los sirvientes resonaron afuera: rindan sus respetos a la princesa. Pueden retirarse todos. Se levantó el telón y entró Mu Rongju. Su frente parecía arder. Chuyusu, ¿juegas conmigo? Cuando te pregunté si querías ser la concubina de mi hermano, te negaste y dijiste palabras altivas. Pensé que eras una persona muy ambiciosa. Sin embargo, menos de medio mes después, regresaste arrastrándote para pedirme favores, arrastrándome para avergonzarme. Realmente te juzgué mal. Mantuve la calma. Sonriendo en la niebla, ¿la lección que le di a la princesa esta noche la aprendió? Mu Rongju se quedó paralizado. ¿Qué? Dejé de sonreír y me volví para mirarla con frialdad. La princesa lo ha visto. En el corazón de tu padre, tu estatus no es mejor que el de una cortesana o una bailarina. De repente Mu Rongju se mordió el labio con fuerza, como si la hubieran apuñalado. Sus manos aferraban las riendas con fuerza, temblando incontrolablemente. Por un momento sospeché que quería matarme. Pero como persona de un reino caído sin futuro, no tuve más remedio que luchar hasta la muerte. ¿Por qué tu padre te ordenó actuar para Mu Rongjin? Porque eres inútil. Eres una mujer. Tu futuro es casarte con otro reino para formar una alianza política o entregarte a un ministro para consolidar su poder. Tu existencia es solo para complacer a los hombres. Por otro lado, tu hermano es útil. Acaba de conquistar el reino Tang del Sur, con grandes logros militares a su nombre. En el futuro heredará el trono y se convertirá en el gobernante de las 16 regiones occidentales. Así que debes halagarlo y hacerlo feliz, incluso si exhalé suavemente, incluso si eres superior a él en todos los aspectos. Mu Rongju aflojó las riendas. Sus ojos se enrojecieron. Princesa, queda poco tiempo para decidir. Si voy a servirle esta noche, de hoy en adelante, seré la concubina de Mu Rongjin y jamás podré ayudarte. Cerré los ojos, por favor. Princesa, piénsalo bien. Un largo silencio se apoderó de la tienda, hasta que la conmoción afuera se intensificó de nuevo. Mu Rongjin había llegado. Levantó la solapa de la tienda, animándome con impaciencia: ¿por qué no estás listo todavía? Luego se volvió hacia Mu Rongju con expresión entre sorprendida y disgustada, y dijo: ¿está la tienda dorada donde deberías estar? Fuera. Mu Rongju apretó los puños con fuerza. Las 12 tiendas doradas eran el lugar más prestigioso de la tribu Qianrong. La tienda dorada más grande albergaba al rey Qianrong, la siguiente al joven maestro Qianrong, y las tiendas restantes estaban ocupadas por los líderes de diversas tribus. A las mujeres solo se les permitía entrar envueltas en pieles de oveja durante sus deberes nocturnos. Y una vez cumplidos sus deberes, los envolvían en piel de oveja y los enviaban. Ninguna mujer podía jamás convertirse en la dueña de la tienda dorada. Incluso Mu Rongju, si quería vivir en la tienda dorada en el futuro, tendría que casarse con el jefe de una tribu, servirle en su vida diaria y criar a sus hijos. Nadie sabía que ella había sido la nieta más orgullosa del rey del reino de Guyu, la genio militar nata, alabada por toda la caballería de hierro, que había matado un lobo a los 6 años, degollado un oso a los 8 y entregado un mensaje sola a caballo a lo largo de 1000 millas a los 12, todo lo cual ahora sería polvo del olvido. Justo cuando Mu Rongjin estaba a punto de recogerme, Mu Rongju levantó de repente su látigo. Lo azotó con todas sus fuerzas, golpeando entre Mu Rongjin y yo. Mu Rongjin se sobresaltó. ¿Te has vuelto loco?
Murronju sonrió. Había algo diferente en sus ojos. Quiero a esta esclava, dijo señalándome. Hermano, dámela. ¿Qué dices? Murronju me la cambió por una gran ballesta y una lanza de hierro negro con punta de tigre. Al salir de la tienda una criada susurró, el joven amo lleva siglos queriendo esos dos tesoros, pero la princesa se negó a dárselos. Ahora los está usando para intercambiarlos por un esclavo, dijo Murronju. Basta. La criada se quedó en silencio al instante. Murronju se giró para mirarme. Asesor militar, ¿tú también lo oíste? Mi abuelo me dejó ese arco. Lo cambié por ti. No me hagas sentir que no valió la pena. Unos días después, Yui se enteró de que Murronju me había sacado de la tienda de Murronjin. Desconocía la alianza entre Murronju y yo. Así que al llegar, tenía una expresión de expectación en el rostro. ¿Qué te parece, hermana? Te dije que no te atrajeras tanto. En el gran banquete incluso obligaste a Murronju a tocar la cítara. Has enojado mucho a esta tirana. Mira, se atrevió a arruinar tu descanso delante de todos, obligándote a ir a su tienda como mozo de cuadra en lugar de permitirte convertirte en la concubina de Murronjin. Para evitar sospechas, después de que Murronju me llevara de vuelta a la tienda, me presenté ante los demás como esclava de cuadra. Sin embargo, en privado, Murronju se refería a mí como su estratega militar. Dividió a sus guardias personales en dos grupos, ella al frente de uno y yo al frente del otro. Pero Yui no estaba al tanto de estos asuntos. Se acarició el vientre y sonrió dulcemente. Oh, tengo buenas noticias para mi hermana. Estoy embarazada. Si tenemos un hijo, será el hijo mayor de Murronjin y quizás algún día se convierta en el nuevo joven amo de la tribu Qianrong. Me enderecé y miré a Yui con otros ojos. Estás pensando demasiado. Murronjin pronto buscará nuevas concubinas. Esas nuevas concubinas son nobles de varios clanes. Mientras que tú, susurré, solo eres una esclava de un reino caído. La hija de una esclava de un reino caído no recibirá nada. Yui se levantó con la cara roja de ira. Cállate. Solo estás celosa. Tienes celos de que pueda convertirme en una concubina predilecta. Celosa de que pueda vivir en el lujo. Tomó el látigo lista para golpearme. Sin embargo, alguien atrapó el látigo. Mao Ronju, vestido de rojo, habló con calma en mi tienda. ¿Quién se atreva a golpearme, cree que estoy muerta? Yui le tenía un miedo terrible a Murronju, y el látigo se le escapó de las manos. Me miró con odio y se dio la vuelta para irse. Murronju se sentó a mi lado, tomó su pierna de cordero asada, le arrancó la mitad y me la dio. Tu hermana y tú no parecen haber sido criadas por el mismo padre. Suspiré para ser precisos. Ella fue criada por nuestro padre, mientras que yo crecí solo. Ya veo. Murronju asintió, dándose cuenta. Lo sabía. Se parece más a tu padre, el rey caído, que tú. Después de eso, Yui y yo estuvimos muy ocupados. Al igual que en mi vida anterior, Murronjin empezó a tomar concubinas. Nuevas nobles de Qianrong llegaron a su lado como una sucesión de flores florecientes. Yui, embarazada y sola, se convirtió en la enemiga común de todas las nobles de Qianrong. Se pasaba los días peleándose con uno tras otro, con la tez cada vez más pálida y todo el cuerpo exhausto. Aún así se esforzaba por mantener la apariencia de su lujoso atuendo mientras Murronjin estaba ocupado con concubinas. Murronju y yo tampoco estábamos ociosos. En la tienda encendimos una vela y estudiamos hasta bien entrada la noche. Murronju me escuchaba mientras hablaba de los principios de gobierno en las llanuras centrales, de cómo el agua puede sostener y volcar un barco, y de cómo el corazón de la gente determina el destino del reino. Durante los descansos, Murronju también compartía conmigo lo que sabía. Habló de las lágrimas de las mujeres que enviaban a sus maridos a la batalla, de los lamentos de los padres al recuperar los cuerpos de sus hijos, y de la yegua que lamía el cuerpo de su potro muerto, negándose a irse por mucho tiempo. Al observar su expresión a la luz de la lámpara, presentí que sería una gobernante completamente diferente a su hermano. Princesa Murron, ¿cuál es su filosofía de gobierno? Murronju se sobresaltó ante mi pregunta y se detuvo. La forma de gobernar.
La forma de gobernar de su hermano es conquistar los 4 mares y convertirse en el amo del mundo. ¿Y tú? Murronju guardó silencio un momento. Dijo, no lo sé. Solo espero que mujeres como mi madre ya no tengan que casarse con alguien a quien no aman por una derrota en la batalla. Espero que los pastores puedan pastar sus ovejas en paz, bailar alrededor de fogatas y no verse desplazados. Espero que los padres puedan envejecer con sus hijos a su lado, que las esposas puedan envejecer con sus esposos y que los niños puedan jugar sin preocupaciones. Sonreí con dulzura e hice una profunda reverencia. La princesa Murron ya comprendió la verdad más profunda del gobierno. No hay nada más que pueda enseñarle. En septiembre el viento otoñal azotó las praderas. Ocurrieron 2 acontecimientos importantes. El primero fue que el rey de Qianrong enfermó gravemente y entró en coma. Todos los líderes tribales se reunieron frente a la tienda dorada, esperando la muerte del antiguo rey y la ascensión al trono del nuevo. La segunda fue que Yue sufrió un aborto espontáneo. No se sabía quién la había lastimado. Las mujeres nobles de la tribu Qianrong, de las 16 regiones occidentales, tenían sus propios planes. No pude proteger a Yue de ellos en mi vida anterior. Y el Yue de esta vida tampoco. Igual que yo en mi vida anterior. Yue no solo sufrió un aborto espontáneo, sino que también fue envenenada. Sin embargo, en el momento crítico en que el rey Qianrong estaba a punto de morir y Murrongjin a punto de ascender al trono, su situación pasó desapercibida. Murrongjin estaba ocupada con asuntos de estado y ni siquiera se molestó en visitar a Yue tras su aborto. Murronsu y yo vimos a Yue de lejos. Había adelgazado mucho y una brisa pareció suficiente para derribarla. Yue me vio y se mordió el labio, Chuyusu. ¿Has venido a burlarte de mí? Te lo diré. Murrongjin está a punto de ascender al trono, incluso sin hijos. Sigo siendo la emperatriz de Qianrong. Murronsu y yo la miramos con lástima y nos marchamos. Teníamos cosas más importantes que hacer. Ya he sondeado a las 16 tribus de las regiones occidentales. El reino de Geuyu sin duda me apoyará. Además, otras 4 tribus están dispuestas a ayudarme. De las 11 restantes, 6 son firmemente leales a Murrongjin, y las otras 5 son países pequeños que seguirán mi ejemplo a donde sea que vaya. Reconocerán a quien figure en el testamento de mi padre. Murronsu me susurró. Asentí si se trata de una pelea. ¿Qué probabilidades crees que tiene la princesa de derrotar a Murrongjin? La mirada de Murronsu se oscureció en un 50%. Mis tropas son más élite que las de Murrongjin, y contamos con la formación de escudo de hierro que dejó el reino de Geuyu. Pero en número, estoy muy por detrás de él. Susurré, si la princesa aún necesita más tropas, podemos conseguirlas. En ese momento estábamos en el campo de caballos, bañados por la luz de la luna, con un mar de soldados extendiéndose ante nosotros, la caballería de hierro del reino de Geuyu. Esta fuerza era la más poderosa de las regiones occidentales. Años atrás, la madre de Murronsu los trajo consigo cuando se casó con el anciano rey Qianrong. Tras ser asesinada, la ficha del tigre que controlaba esta fuerza cayó en manos de Murrongjin. Sin embargo, Murrongjin no pudo comandarla. Solo Murronsu podía. Aunque no poseía la insignia militar, todos los soldados del reino de Geuyu reconocieron a su princesa. Murronsu susurró, toda la caballería de Geuyu está aquí. Los demás son hombres de Murrongjin. En esta capital de Qianrong, ¿qué facción se atrevería a apoyarme? De repente pareció pensar en algo y abrió mucho los ojos. La miré y susurré la respuesta, los Tang del Sur. Mientras mis palabras caían, un esclavo tras otro emergió de la oscuridad y formó filas en el campo de caballos. Bajo la luz de la luna, permanecieron en silencio, pero rebosantes de fuerza oculta. Había 8.000 esclavos Tang del Sur en esta capital de Qianrong. Murronsu me miró con los ojos enrojecidos. Aunque hubiera 8.000 soldados, ¿dónde estaban los generales? Todos los generales de la dinastía Tang del Sur fueron asesinados por Murrongjin en aquel entonces. Murronsu tenía razón. Para asegurar que la dinastía Tang del Sur no volviera a alzarse, Murrongjin mandó ejecutar a todos los generales tras capturar la capital de la dinastía Tang del Sur. Pero desplegué la lista.
La hija del general Sin Biao, Sin Changnin. Presente. La hija del general Xialang, Xia Mingyue. Presente. La hija del general Fu Wei, Fu Ruyin. Presente. La hija del general Heng Songxin, Heng Yanyan. Presente. Una tras otra, las chicas se arrodillaron en la oscuridad de la noche. Todas eran hijas de familias militares, cuyos padres y hermanos ya habían fallecido. Los últimos vestigios de su linaje militar corrían por sus venas. Podían montar a caballo, blandir la espada y luchar a muerte. ¿Lo ves, princesa?, susurré. Los generales del sur de Tang no pueden ser erradicados. Mu Rongsu bajó la mirada. Mirando a estas esclavas, se volvió hacia mí y dijo: Chuyusu, tú y todos los del sur de Tang de verdad que no me han decepcionado. Esa noche ocurrió un fenómeno extraordinario. Un ave divina de 9 colas de la tribu Chan sobrevoló la tienda de Mu Rongsu, dando vueltas durante un largo rato. El sacerdote estatal ascendió a una plataforma elevada, adivinó el futuro con un caparazón de tortuga, sacudió su barba blanca y pronunció 16 palabras: la estrella imperial ha caído, la estrella femenina persigue a la luna. La autoridad divina recae sobre el gobernante, la princesa asciende al trono. Mientras estas 16 palabras se difundían por la capital del reino de Qiangron, Mu Rongsu y yo galopábamos hacia la tienda del rey. En un abrir y cerrar de ojos, llegamos a la puerta. Los sirvientes dormitaban, el rey llevaba tanto tiempo enfermo que se aferraba a la vida, y todos estaban exhaustos. De repente el sonido de cascos lo despertó sobresaltado. Cuando abrió los ojos, una espada reluciente ya le presionaba la garganta. «¡Apártate!». La caballería acorazada rodeó la tienda, y Mu Rongsu, vestido de rojo, cargó solo. El rey Qiangron ya se había quedado profundamente dormido, pero el ruido lo despertó sobresaltado. Preguntó débilmente: ¿quién es? Mao Rongsu, armado con una espada, estaba sentado con las piernas cruzadas frente a su cama. El rey Qiangron miró el rostro de Mao Rongsu y exclamó: «Nathan». «¿Eres Nathan?». Los ojos de Mao Rongsu se oscurecieron y susurró: «Padre, soy Zuer, la hija de Nasan». El rey Qiangron finalmente reconoció a la persona que tenía delante y su tono se tornó inmediatamente de disgusto. «¿Qué haces aquí? ¿Y llevas una espada? ¿No te lo había dicho antes? Ya estás en edad de casarte. Tienes que acabar con esa naturaleza violenta tuya. Si no, a tu hermano le costará mucho concertar un matrimonio para ti». Mao Rongsu sonrió. Habló despacio y con claridad. «He venido a pedirle a mi padre que me ceda el trono». Nadie sabía lo conmocionado y furioso que estaba el rey Qiangron esa noche. «Miserable. Miserable», señaló el rostro de Mao Rongsu con dedos temblorosos. «¿De qué tonterías estás hablando? Esto es absolutamente imposible. Solo eres una mujer. Deberías casarte como es debido. ¿De verdad quieres convertirte en el rey de las 16 tribus de las regiones occidentales?». Mao Rongsu miró la luna por la ventana. Sonrió suavemente. «Sí, quiero ser la reina de las 16 tribus de las regiones occidentales». El rey de Qiangron se quedó sin palabras. Mao Rongsu giró la cabeza y lo miró. «De hecho, una vez pensé en aceptar mi destino. Cuando murió mi madre, solo tenía 6 años. Estaba aterrorizada. Sabiendo que nadie en esta capital Qiangron me protegería, mi padre y mi hermano me trataban como a un objeto. Aunque era una princesa, no tenía voz ni voto. Actué con gran desdén y desafié a mi hermano. Pero sabía que él era el heredero aparente. Nunca podría derrotarlo. Pero...». Mao Rongsu sonrió, mirando a su padre en el lecho de enfermo. «Conocí a alguien que me hizo comprender que no debía aceptar mi destino. Desde que decidí no aceptarlo, no hay vuelta atrás. Padre, perdóname». Perla de la Mañana hizo un gesto con la mano y 2 soldados acorazados se adelantaron, uno a cada lado, y colocaron al rey Qiangron sobre el edicto ya escrito. Presionó la huella de su mano y la selló con el sello de jade con el escudo del clan. «Gracias, padre, por cederme el trono». Mao Rongsu desestimó el edicto, ignorando al rey Qiangron, quien estaba tan furioso que apenas podía respirar, y abandonó el palacio. «Yu Yusu. Lo tengo».
Mao Ronsu salió corriendo. Corrió hacia mí. Con el edicto, los 5 clanes restantes me reconocerán. Aunque no me ayuden, tampoco ayudarán a mi hermano. Esto eleva mis posibilidades de victoria a casi el 90%. Se detuvo de repente al notar que yo estaba lejos de ella. Con las riendas del dragón de nieve agarradas, todos los esclavos Tang del Sur estaban detrás de mí, también sujetando las riendas de sus caballos. Princesa. Felicidades, dije en voz baja. Todo lo que pude hacer para ayudarte. Lo hice aunque nuestros caminos se separan. Nuestros corazones siguen unidos. Yu Yusu. Tú. Monté mi caballo y salí al galope. Toda la gente del sur de Tang me siguió. Este era el plan, apoyar a Mu Ronsu y ayudarla en su golpe de estado. Entonces en esta noche, cuando ella y Mu Rongjin inevitablemente se enfrentarían y la facción Qianglong se hundiría en el caos, partiríamos con toda la tribu Tang del sur. Esta era nuestra única oportunidad. Por fin podríamos volver a casa. Yue estaba sentado en el carruaje, observando cómo las llamas de la batalla se alzaban en el exterior. Casi 9.000 miembros de la etnia Tang del sur se habían marchado, formando un enorme convoy dividido en 3 partes. La vanguardia, liderada por la propia Yu Yusu, era responsable de despejar el camino a casa. La sección central estaba formada por carruajes que transportaban a los ancianos, los débiles y los heridos. La retaguardia se encargaba de cubrir su retirada. Yue iba en el carruaje central. No recordaba cómo había subido al carruaje, solo que le había rogado a Mu Rongjin que fuera a verla por última vez la noche anterior, cuando el veneno hizo efecto y sufría un dolor insoportable. Mu Rongjin se había venido, pero tras observar su rostro pálido y demacrado, perdió el interés y se dirigió hacia su recién casada concubina. Al marcharse en Yunik le preguntó, «Joven amo, esto es realmente desgarrador para la consorte Yue. Después de todo es una princesa de la dinastía Tang del Sur. Si huyera a otro país y hablara fuera de lugar, no sería bueno para nuestro reino Qianglong». Mu Rongjin soltó una risa fría. «¿Huir? ¿Una perrita que come en nuestra mesa? ¿A dónde crees que puede ir?» Después de que Mu Rongjin se fuera, menos de media hora después, el sonido de una pelea resonó repentinamente a lo lejos. Yuniks y esclavas llegaron corriendo con noticias, primero diciendo que la princesa Mu Ronsu se había rebelado, luego que el pueblo Tang del Sur se había rebelado. Yue estaba confundida sobre quién se había rebelado, pues sufría tanto dolor que estaba a punto de desmayarse. Alguien entró corriendo y la obligó a subir a un carruaje. Cuando recuperó el conocimiento, ya estaba a 300 li de la capital de Qianglong. Yue fue reconstruyendo poco a poco lo sucedido. Su hermana mayor, Yu Yusu, había apoyado a la princesa Mu Ronsu en su lucha de poder con las concubinas Qianglong. Luego, durante el conflicto fratricida entre los hermanos Qianglong, huyó con el pueblo Tang del Sur. Lo único que Yue no entendía era por qué Yusu la había traído consigo. Había tanto odio entre las hermanas. A lo largo de 2 vidas, Yu Yusu ya había mostrado misericordia al no matarla. No tenía por qué preocuparse por su supervivencia. Quizás simplemente temía que dejar a un miembro de la familia real en Qianglong diera pie a futuras habladurías. Los sonidos de la batalla fuera del carruaje se intensificaron, acompañados de gritos constantes y salpicaduras de sangre. Un explorador informó que Mu Rongjin y Mu Ronsu habían llegado a una tregua temporal, acordando unirse contra su enemigo común. Se acercaban. Las tropas perseguidoras se acercaban cada vez más, y la retaguardia estaba prácticamente aniquilada. Delante se extendían los carruajes que transportaban a los ancianos, los débiles y los heridos. En el mismo carruaje que Yu, él le había dado un látigo. Pero ahora, la joven desenvainó su espada. «Escúchame. Si esto continúa, todos moriremos. Debemos detener a las fuerzas de Mu Rongjin aquí. Hay un valle estrecho más adelante. Detendré la carreta aquí para bloquear el paso. Corre adelante y encuentra a la princesa Yusu y a los demás». Yue miró a la niña de 13 años con incredulidad. «¿Y tú? Alguien tiene que detenerlos». La chica dijo, «Aprendí un poco de esgrima con mi padre». El carruaje se acercaba a la entrada del valle. Yue de repente rompió a llorar. «No llores.
No intento protegerte. Solo estoy protegiendo a la familia Chu. Li dijo, mi padre cometió un gran crimen, y fue tu abuelo quien lo salvó. ¿Abuelo? Sí. Después de eso mi padre me dijo que somos súbditos de la dinastía Tang del Sur y debemos ser leales a ella de por vida. Chu Yue miró la espada en la mano de Li y de repente recordó lo que le había dicho su hermana. Una princesa que come la comida del pueblo también debe asumir las responsabilidades de una princesa en tiempos de crisis. Pero nunca había comprendido esta verdad en toda su vida. Ahora, quizás ya era demasiado tarde. Chu Yue descorrió repentinamente la cortina y saltó del carruaje. La chica Li se sobresaltó y corrió hacia adelante. Pero no pudo agarrar la falda de Chu Yue. Ve a buscar a Chuyusu, dijo Yue en voz baja. Dale las gracias. Y en la otra vida, ya no seremos hermanas. El carruaje se llevó a Ligel a toda velocidad. Yue se dio la vuelta y caminó paso a paso hacia las tropas que la perseguían. En realidad, ella también quería irse a casa. Pero ahora era imposible. En el camino, muchos Tang del Sur murieron, como ella, y jamás podrían regresar a casa. Yue encontró un caballo de guerra que había perdido a su amo y tomó un arco. Las tropas que los perseguían ya habían llegado, aunque se desconocía su número. Una masa oscura y densa, muchos soldados vieron a Yue. Pero no se apresuraron a actuar. Vestía la ropa de una noble de Qianrong, y no pudieron determinar su identidad. Temiendo que mataran por error a un noble Qianrong, Yue montó a caballo, tensó su arco y comenzó a cargar contra los miles de soldados. Podía montar a caballo y disparar una flecha. Era la princesa más favorecida de todo el palacio imperial de Tang del Sur, y todos sus amos eran los mejores. Pero solo había usado esas habilidades para jugar al polo, cazar conejos salvajes en el parque de animales y buscar placer, nunca en nada verdaderamente útil. Esta era su última oportunidad de demostrar que era una verdadera princesa. Mao Rongjin estaba al frente de la fila. Vio a Yue acercándose a ellos a lo lejos. Sonrió. Había vuelto después de todo. El Tang del Sur probablemente no pudo retenerla, como si estuviera viendo a un perrito mimado que se había escapado de casa y ahora regresaba a regañadientes. Yue se acercó. Su falda ondeaba al viento, y su rostro ensangrentado era de una belleza impactante. Entonces tensó su arco y disparó una flecha. Mao Rongjin se quedó paralizado, pues se dio cuenta de que la flecha parecía estar dirigida a él. Antes de que ninguno de los soldados Qianrong pudiera reaccionar, la flecha ya había salido disparada, atravesando la cuenca del ojo de Mu Rongjin. Yue estalló en carcajadas. Se arrancó la ropa de noble Qianrong y se cubrió con una bandera de batalla de la dinastía Tang del Sur hecha jirones. Soy la princesa Yuye de la dinastía Tang del Sur. Gritó a los miles de soldados que tenía delante. El monje Jin se cubrió la cuenca del ojo y gritó de dolor: mátenla. Una lluvia de flechas cayó sobre Yue. Yue levantó la cabeza. Ya no podía ver con claridad. Solo veía la escena del palacio Tang del Sur. En ese entonces, era aún una niña y jugaba en el jardín imperial cuando conoció a una hermosa niña que le regaló un pastel de raíz de loto. Yue preguntó: ¿quién eres? La chica respondió: soy tu hermana mayor. Mira, hermana mayor, no perdí contra ti. Los soldados Qianrong miraron con asombro la figura que tenían delante. Fue clavada al suelo por miles de flechas. Esta princesa traidora y servil de un reino caído murió de pie. Yuye era hija del emperador Ai de la dinastía Tang del Sur y la emperatriz Son, nacida en una familia noble. Fue consentida y malcriada desde la infancia, egoísta y necia, y pasó toda su vida como un parásito alimentándose de los granos del granero. Solo en la muerte se comportó como una verdadera princesa, cabalgando sola para disparar al general Qianrong en batalla, y luego muriendo en el caos del ejército. A los 16 años, Ligel me trajo la noticia de la muerte de Yue. Me quedé mirando por la ventana, inmóvil, durante un buen rato, tanto que un oficial adjunto vino a informar: princesa, Mu Rongjin ha resultado gravemente herido y las tropas están desorganizadas. Ya no podemos perseguirlos. Pero 100 millas más adelante la caballería de hierro nos bloquea el paso. Lo comprendí al instante. Era Mu Rongju. La señorita Li palideció.
Ella susurró, las tropas de Murronju son de élite superior a las de Murronjin. Ya hemos perdido a casi la mitad de nuestros hombres y nos enfrentamos a la caballería de hierro. Sabía lo que iba a decir. La gente a nuestro alrededor avanzaba una tras otra. Princesa, no tenemos miedo. Nunca nos hemos arrepentido de seguirte. Aunque la mayoría muramos, algunos regresarán a nuestra patria. La última noche encendimos una hoguera, nos reunimos alrededor, cantamos canciones de la dinastía Tang del Sur y bailamos al son de sus danzas. Todos intercambiaron fichas, jurando que quien regresara las depositaría en la tumba de su familia. De repente llegó un mensajero. Princesa Murronju ha llegado. Conocí a Murronju. En batalla los comandantes nunca sirven personalmente como enviados. Pero Murronju vino de todos modos. Nos quedamos juntos en una colina alta, mirando a los hombres y mujeres que cantaban y bailaban abajo. Murronju dijo, ¿son estos los últimos del pueblo Tang del Sur? Sí. Son tan pocos, murmuró Murronju. En efecto, muy pocos, dije. La caballería de hierro de tu princesa podría devorarnos fácilmente. Pero mientras un solo Tang del Sur sobreviva, el Tang del Sur no perecerá. Murronju sonrió. Dijo, Chuyusu, ¿es que viajé 800 li en una noche para exterminarte? No. Solo vine a verte una última vez. Levanté la vista y la miré. Murronju curvó las comisuras de los labios. Mi hermano no ha muerto, aunque solo le queda un ojo. Aún controla las 8 tribus de las regiones occidentales. En las próximas décadas, él y yo tendremos mucho que afrontar. Aún tengo mucho que aprender de ti. En la batalla, eres mi igual en el gobierno. Soy tu inferior. Quien hablaba era mi hermana menor, Yue. El mongolzu sonrió y me dio una palmadita en el hombro. Chuyusu, lo repito. No me decepciones. Las tropas de Qiangrón se retiraron. La princesa mongola Zhu, que siempre vestía una túnica roja, partió tan rápido como había llegado. Regresó a la capital de Qiangrón en un solo día, llevando el edicto del difunto rey y las predicciones del adivino, y se convirtió en la primera emperatriz de Qiangrón. Su hermano Murronjin se autoproclamó emperador en una capital secundaria, y los hermanos dividieron las regiones occidentales en Qiangrón del Sur y Qiangrón del Norte. 2 años después, la lesión ocular de Murronjin reapareció y al no existir cura, falleció a causa de la enfermedad. Murronju aprovechó la oportunidad para tomar el control de las fuerzas de su hermano y unificó las 16 tribus de las regiones occidentales. Ese mismo año, la princesa Chuyusu, quien había sido regente de la dinastía Tang del Sur durante 3 años, ascendió oficialmente al trono, convirtiéndose en la primera emperatriz de la dinastía Tang del Sur. Li Shizun fue nombrado ministro de la Secretaría, Xin Changnin, general de carros y caballería, Xia Mingyue, general del ejército, Fu Ruiying, comandante de la infantería de las 9 puertas, y Heng Yanyan, comandante del campamento de vanguardia. Chu Yuhou fue honrada póstumamente como princesa del estado y enterrada en una tumba adornada con ropajes imperiales. Durante los siguientes 100 años, las 2 emperatrices de Tang del Sur y Qiangrón nunca volvieron a encontrarse. Sin embargo, se abrieron rutas comerciales entre ambas partes e intercambiaron tecnologías avanzadas. Los Qiangrón vendían caballos y ovejas a los Tang del Sur, mientras que estos exportaban té y seda a las regiones occidentales. Así, la gente vivía en paz y prosperidad, y la tierra estaba en paz. El fin.